de radio con vos y lo sabés. Hay un dato que todos los meses llega más o menos en la misma fecha y que marca un poco la realidad de la Argentina. Tiene que ver con la inflación, ¿no? Pero más allá de la realidad que marca el índice de inflación, también uno empieza a notar la expectativa que genera, ¿no? De un tiempo a esta parte fue bajando la expectativa sobre ese número y de la discusión, por lo menos lo que yo noto, y lo voy a debatir con mis compañeros antes de meternos de lleno en el tema inflación, digo, la expectativa cada vez es menor por fuera del mundillo de la política y del mundillo financiero, ¿no? La gente ya no mira ese número no está en pantalla con placa roja durante todo el día. Sí, es verdad. No están los supermercadistas, la gente hablando del consumo, si llega o no, como que hay cierta tranquilidad, ¿no?, con ese número, y eso es todo ganancia para el gobierno. Claro, eso, a ver, me parece que es uno de los grandes aciertos del gobierno. Después, obviamente, podemos discutir ¿cómo se llegó hasta acá? Claro, cómo se llegó hasta acá y las consecuencias de esto que recién contabas vos, Agus. Ahora, es cierto, había una psicosis antes con la inflación y el dólar que hoy ya no está. Y me parece que eso la gente lo percibe. Después, bueno, veremos lo que decíamos recién. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Bueno, por ahora lo que se ve es algo, lo que los encuestadores llaman estabilidad. Hay sensación de estabilidad. De hecho, lo vimos en diciembre, que lo hablábamos acá. Creo que fue uno de los diciembre más tranquilo que se recuerde de los últimos no sé cuántos años. ¿Eso es bueno? ¿Qué sé yo? Digo, para el gobierno seguro que sí, ¿no? Que puede seguir jugando a la política. Que es un acierto, tranquilo. no hay duda que es un acierto. ¿Cuánta diferencia hay entre esa sensación y la realidad? Por supuesto, bueno, pero Sí. es muy difícil explicarle para mí a la gente esto que decimos. Bueno, para mí en lo concreto hay una distorsión entre ese índice de inflación y mi realidad económica, por el esquema de gastos particular que tiene cada uno, ¿no? Entonces, ese 2,7, por supuesto, no les pega igual a todos, al que vive en el conurbano, al que vive en la ciudad de Buenos Aires, al que paga expensas, al que es dueño, al que no paga alquiler. Ese 2,7 varía y contra los sueldos y los aumentos de cada una de las actividades, que son, lo dijimos, ¿no? Lo decíamos durante toda la semana, la recuperación es heterogénea y también cómo se van moviendo los salarios son heterogéneos. Ayer dábamos cuenta de la paritaria de la UOM, ¿no? 4,3 en total para el primer trimestre de este año, 5,5 camioneros. Digo, hace difícil ver una recuperación del salario, pero vamos a los datos de inflación concretos. La inflación de diciembre del 2024 fue del 2,7%. Venía de 2,4, subió 3 décimas. La inflación en todo 2024 totalizó 117,8%. Claro, el año anterior había sido de 211. 117 es mucho, es poco, era lo esperable. Digo, con la reducción que hay del consumo, con la recesión que hay, no lo sabemos. Pero para hablar de este y otros temas que tienen que ver con la economía, estamos en comunicación con Hernán Lecher, amigo, director del Centro de Economía Política de la Argentina. Hernán, Agustín Álvarez Rey, Fede Mayol, Natu Maderna te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Hernán. Primero preguntarte cómo hay que tomarse este número. Este número final del primer año de Milei, ¿es una victoria del gobierno? ¿Hay que mirar más la película que la foto de hoy? ¿Qué es lo que estás viendo con esto? La foto de hoy no es buena. Yo sé que el gobierno, hace un ratito Caputo dijo que se profundizaba el proceso de desinflación. Bueno, la inflación rebotó. Con un dato que nadie está diciendo, que para mí es una de las cosas que el gobierno abandonó en un momento porque ya no le daba bien, que es, ¿ustedes saben cuánto le dio la inflación núcleo en este mes? No. 3,2. La Es inflación un escándalo núcleo. para lo... Pará, explicarle a la gente, Hernán, ¿qué es la inflación núcleo? La inflación núcleo es la inflación sacándole, dicho de manera sencilla, sacándole los estacionales y los regulados. Hay una especie de concepción de los estacionales, bueno, te pegan mejor o peor, depende del momento del año, y los regulados son cosas que supuestamente tenés que hacer, digamos, o están atadas a la política económica, pero no son la dinámica libre del mercado que pone precio. Entonces, la inflación núcleo vendría a ser como el precio sacándole todo lo que lo puede llegar a afectar.
Milei, hace unos 3 o 4 meses atrás, está bueno buscarlo, dijo, en realidad a nosotros nos interesa lograr hacer converger la inflación núcleo, que es la importante, con el 2% del crawling pay. Bueno, esto se le empeoró en el último mes. Ok. Pero se le empeoró bastante, digo, termina en 3,2, con lo cual, de nuevo, más allá de lo que el gobierno diga y haga, porque la decisión de bajar el crawling pay, para mi forma de ver, spoileo la conclusión, pero el problema es que intentan resolver lo que no pudieron saldar, que es consolidar la baja de la inflación en serio. Ahora, con esta baja de, digamos, uno ve este resultado que es 2,7, que el gobierno festeja. Vos decís, che, la verdad que no es un buen dato el 2,7 porque rebota, porque sube la inflación núcleo, que serían los datos ocultos de este 2,7 que festeja el gobierno. Ahora, teniendo en cuenta el ajuste brutal que vivió la Argentina este año, ¿qué nos espera para el año que viene, no? Porque el gobierno decía, bueno, ajusto, va a bajar la inflación. El dato vos lo comparás y decís, bueno, bajó 100 puntos la inflación de un año al otro. ¿Le queda margen para seguir ajustando o tiene que tomar otro camino ya? Bueno, bajó 100 puntos. Hoy el Ministerio de Economía publicaba, bajamos la inflación de 25,5, que es de ellos, porque claro, es el resultado de la devaluación. Nada, chicos, ya está con ese cuentín. Ahora, ¿esto significa que no haya habido proceso de desinflación? No, claramente, del 25,5, hoy estás en el 2,7. El tema es que lo que no te dice ese proceso de desinflación, por cierto, impulsado, le dieron una vuelta de tuerca ellos con la devaluación de diciembre, insisto, pero en paralelo a eso, vos lo decías hace un ratito, ¿cuáles son las anclas? ¿Cómo han logrado bajar la inflación? ¿Era por la emisión? Bueno, no. Han usado dos cuestiones, dos anclas a lo largo de todo este año, dos anclas inflacionarias ortodoxas y tradicionales. Los salarios y el tipo de cambio. Ayer, creo que fue el día de ayer, yo lo tuiteé, el diario Clarín tituló que la Secretaría de Trabajo no homologaba paritarias por encima del 1%. Sí. Bueno, a los hechos me remito, no lo digo yo, lo dijo el diario Clarín en su tapa del día de ayer. Y la otra es la decisión que acaban de tomar del crawling pay al 1%. ¿Qué significa esto? Que la tasa de evaluación va a ser del 1%. Pero pará, si la inflación rebotó y está en 2,7, ¿por qué me bajan la devaluación al 1% cuando encima habían dicho que querían hacer converger la núclea al 2% y en la última semana, si era de 2,5 la inflación mayorista, ya se habían cambiado la pelota, pero bueno, no pasó eso. Bueno, ¿por qué lo hacen? Porque no pueden bajar la inflación de otra forma. Claro. Y con el nivel de caída de consumo que tenés y con el tipo de cambio tirándote para abajo, no pueden bajar la inflación del 2,7, 2,5, del 3,2 de la inflación núcleo. ¿En serio? No, se le agotan, se le queman los papeles, entonces vuelven a la foja original. ¿Cuál fue el escenario original? Y bueno, volvamos a las anclas tradicionales. Bajemos el tipo de cambio aún más y limitemos los salarios. Bajar el tipo de cambio tiene efectos, no es neutral. Claro. Ahora, Hernán, mientras te aviso que se te apagó la cámara, pero más allá de eso, hasta que te volvamos a ver, te quería consultar puntualmente por esto. Porque hay una cuestión que vos decís que es central. Bueno, che, el gobierno vino con un discurso que es, che, yo bajo la inflación porque dejo de emitir. Y de repente vos estás diciendo, ojo, mirá que no es así, porque tuviste que ponerle techo a las paritarias y le pusiste techo al tipo de cambio. Uno puede decir que el gobierno miente, el gobierno cree su relato, el gobierno se aferra a una verdad, pero hace otra cosa porque es pragmático. ¿Qué es lo que ves ahí? Miente. Este es un gobierno que planteó un modelo económico que hace ganar a unos pocos, y para eso sostiene y construye un relato todo el tiempo. Miren, la otra cosa que tampoco se dice demasiado, pero eliminaron el impuesto país. ¿Y dónde está la baja de los precios? Uno me puede decir, bueno, fue desde el 20 de diciembre, sí, está bien, pero ¿y dónde está la baja? Porque no está, no pasó. No era que era un problema entonces del impuesto país, que por cierto, reducir o eliminar el impuesto país y pretender bajar los precios de esa forma implica
que los precios se forman por un problema de costos o que tenés un problema de costos, no un problema de emisión. Pero en fin, sí, van acomodando la cuestión, la pelota, a un discurso que quieren sostener para que el relato les dé más o menos bien. El relato, además, cruje por todos lados, porque si se quiere, la única bandera que tiene el gobierno para, en materia, si querés, social, económico-social, respecto de lo que ha sucedido desde que asumió hasta hoy, es que supuestamente los salarios recuperaron el terreno perdido. Sí. Bueno, hay que hablar solo del salario del empleo registrado privado, porque todo lo demás no, bajo ninguna circunstancia. Pero además, ahí también tienen un problema, que es que la inflación que están midiendo y que publicaron hoy tiene una subrepresentación de los servicios, pero zarpada. No lo digo yo, lo dijo Kachanowski hace unos días, lo dijo Salvia en relación a la pobreza en el diario La Nación hace unos días atrás. No lo inventa Hernán Lecher. Hernán Lecher lo dice hace rato. Pero es así. A ver, si ellos... Y en la última semana lo que pasó es que salió el dato de la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que es cierto que tiene metodológicamente una forma de cálculo distinta. ¿Cuál es la fórmula de cálculo distinta? Que pondera más los servicios. Claro. Cuando ponderás más los servicios, se te desaparece la recuperación de los salarios. O dicho de otro modo, si yo vivo en la Ciudad de Buenos Aires, estoy 5 puntos abajo y tengo empleo registrado privado, estoy 5 puntos abajo de lo que estaba en noviembre del año pasado. Okay. No recuperé a cero, ¿eh? No, y estoy tomando la inflación de la Ciudad de Buenos Aires. Nadie me puede decir que soy, no sé, que estoy haciendo mula, ¿eh? Lo que pasa es que esa inflación tiene una ponderación de los servicios mucho más ajustada a la realidad. Si el INDEC hubiese modificado la ENGO, la encuesta de hogares, y hubiese aplicado la del 10 y 10, 17 y 18, que la tiene y que la hizo Macri, y la tendría que haber aplicado a final del año pasado. Si la hubiese aplicado, la inflación hoy era 8 puntos mayor. Si era 8 puntos mayor, no tenés recuperación de los salarios. Fin del relato. Así que miente. Ahora, Hernán, ¿cómo anda, Fede Mayol? Me quedé pensando recién con esto que mencionabas al principio de la inflación núcleo del 3,2%. ¿Cuánto hay que mirar eso? ¿Cuánto es para prestar atención ese número? Mira, yo históricamente no fui proclive a hacer hincapié en la inflación núcleo porque creo que, no sé, los regulados son parte de tu política económica, están incluidos en la medición de la inflación y obviamente te impactan. Bueno, pues sí, bueno, pero para determinadas cosas, mirar la inflación núcleo, bueno, puede ser, es un debate, es materia de debate. Igual lo traigo a raíz de que el propio gobierno lo dijo, no lo dije yo, lo dijo Milei. Y dijo, nosotros no miramos la inflación general, vamos a mirar la inflación núcleo. En el medio abandonaron la inflación núcleo y ahora miran la inflación general. Y como el relato lo hacen pagándole a los tuiteros y todos estos, entonces nadie se acuerda de eso. Pero lo dijeron ellos hace menos de 6 meses. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que me parece no. El problema es que el diagnóstico que tienen en materia inflacionaria está equivocado, estaba equivocado desde el inicio. ¿Por qué? De hecho, porque tienen un problema, porque dicen que es por emisión, pero después en la práctica lo que utilizan es la herramienta del cuasi congelamiento del tipo de cambio. Entonces es un problema de costos. Decidite cuál es tu diagnóstico de inflación. Porque dicen una cosa, pero en la práctica hacen otra. Lo hicieron hoy, hace un rato. Ahora, Hernán, en ese marco que estás describiendo, también está esto que hablamos con dirigentes políticos, con consultores, analistas, que para la gente dejó de ser un problema la inflación, ¿no? En las encuestas, cualquier encuesta de opinión pública que vos ves, o con cualquier consultor que hablas, no importa el palo que sea, te dice, mirá, la inflación ya dejó de ser la principal preocupación de la sociedad argentina, hoy es el empleo, hoy es la pobreza, es otra cuestión. Se llama de otra manera, por lo menos. No es la misma, no tiene la misma, si bien es económica, no tiene el mismo nombre que antes. Ahora, en base a eso, digo, hay cierta tranquilidad, esto que siempre dicen los economistas, de manejar las expectativas, ¿no? Una expectativa de que la inflación no se va a desmadrar de aquí a poco. ¿No ayuda al gobierno en esto de contener los precios? A ver, por ahora, de nuevo, mi lectura es
que no tiene éxito si vos tenés una inflación del 2,7 haciendo todo lo que les describí. Ok. Porque tenés un tipo de cambio recontrapreciado y corres el camino de la mayor apreciación. La reducción del crawling peg al 1% profundiza negativamente la apreciación cambiaria, con lo cual no está muy bueno. Sí, le estás dándole una vuelta de tuerca a algo que ya está desajustado. Es cierto que la sociedad, a mí me pareció interesante algo que decías al inicio, lo leí en la nota del cohete a la luna del domingo, que hablaba de una encuesta de los Estados Unidos que decía que la gente valoraba más la estabilidad que el ascenso social, lo cual me pareció muy interesante y creo que efectivamente es así, al menos temporariamente. Claro. La gente hoy, tal vez, yo igual no comparto que no sea una preocupación. A mí mucha gente me dice, che, los aumentos de precios que yo sufro, cuando compro de manera cotidiana, me están comiendo el bolsillo. Pero es cierto que la inquietud que tenías a final del año pasado no tiene la misma magnitud que tiene hoy, y naturalmente la inflación es más baja. Ahora, eso no significa que esté resuelto, porque si mi poder de compra, yo puedo estar contento con la estabilidad, sí, fantástico, siempre y cuando mi poder de compra no se haya visto mermado. Claro. Y acá vuelvo a la discusión de recién. Fíjense, el gobierno dice, no, los salarios recuperaron el poder adquisitivo perdido. Ah, fantástico. Yo puedo comprar la misma carne que podía comprar a final del año pasado, pero los datos dicen que compro 10% menos. Claro, sí. O nos volvimos todos veganos, no sé. O gasto ahorita en otra cosa. 10%, me compro 10% menos de yerba y 10% menos de leche, que son consumos populares, pues no estoy hablando de cosas que voy a decir, bueno, tengo un excedente. No. ¿Por qué compro menos si supuestamente puedo, a ver si se entiende, puedo comprar lo mismo pero elijo comprar menos? No tiene sentido. No, ninguno. No tiene sentido económico. Lo único que está expresando es que efectivamente la medición de la inflación no refleja los consumos de los argentinos. Por eso sí creo que sigue siendo una preocupación. Y si bien se pondera la estabilidad, lo cual es muy valioso, porque la estabilidad es muy valioso, creo que también en el mediano plazo la gente va a empezar a mirar, che, pero pará, porque la estabilidad tiene un valor. Puedo decir que es pan para hoy, hambre para mañana. Yo lo que veo es que mucha gente todavía reivindica a Milei, que dice, porque cuando uno hace una encuesta, qué sé yo, le preguntás, y toda la gente te va a decir consumo menos, que es lo que dice además los datos estadísticos, y muchos, la mitad te va a decir, pero estoy de acuerdo con Milei. Bueno, hay una parte del acuerdo con Milei, para mi forma de ver, que tiene que ver con valorar la estabilidad, pero que en algún punto está asociado a que en el mediano plazo a mí me vaya mejor, claro, porque asocio la estabilidad a que me vaya mejor. Y claro, si eso no sucede, y se los garantiza, a los jubilados no les va a ir mejor este año en curso, No va a pasar por una sencilla razón. Su jubilación está atada a la inflación. Así que suba o baje la inflación, van a comprar lo mismo. Y peor aún, porque tienen el bono congelado. Así que van a comprar menos. Así que es imposible que pase. Tarde o temprano, alguna de esa gente se va a dar cuenta que esto es una engaña pichanga, que no está resolviendo el poder adquisitivo de la estabilidad. Ahora, Hernán, en ese marco que vos describís, voy al tipo de cambio. Hablábamos hace un tiempo con Eduardo Bussi, decía, che, el campo con este tipo de dólar, con este valor del dólar, la verdad que no va, menos con las retenciones del 33%. Digo, ¿por qué lados pensás que le va a presionar más a Javier Milei este programa económico? ¿Por el lado de la producción agropecuaria, por el lado de la industria o por el lado del consumo popular, de que la gente se organice y salga a la calle? ¿Qué pensás que lo va a presionar más o qué va a tener que resolver primero? Yo creo que la preocupación, el gran signo de interrogación, que tiene igual que ver un poco con los distintos actores, pero es básicamente el frente cambiario. Es ahí donde le aprieta el zapato, si querés, eso tiene que ver con el reclamo del sector agropecuario, pero no veo al sector, a ver, en diciembre, todo el 2024 fue un año bastante traumático para el sector agropecuario, que gana menos que en la época de Massa. Les guste o no les guste, y los datos son muy concretos. No estoy reivindicando la etapa anterior, lo que estoy diciendo es que objetivamente ganan menos y con un gobierno que les había prometido otra cosa. Ahora no los veo
reclamando y cortando la ruta, porque en diciembre hicieron una encuesta y el 65% estaba de acuerdo con la política de Milei, aunque les estaba yendo mal. Esto es un poco la dualidad de la que hablaba recién, así que no los veo cortando ruta. A mí me parece que el problema principal reside en el frente cambiario. Creo que nunca en mi vida estuve de acuerdo con Cavallo hasta la semana pasada. No. Bueno, ese va a ser el título. No, O sea, vos creés que está muy apreciado. El otro día estaba al aire con Graña, lo conocen, con lo Graña, Sí. y me gastaba porque dice que en la última semana estuve de acuerdo con Cavallo, con Giacomini y con Kachanowski. Mirá lo que logró Javier Milei, ¿no? Digamos, Sí, otro no, logro es de una Javier cosa- Milei. Ya está, pero bueno. Pero Cavallo me parece que hace la crítica más sesuda respecto del régimen o el modelo económico de Milei, en términos generales, que le dice, mirá la cuenta corriente de la balanza de pago. Porque el problema de la apreciación es que vos tuviste desde diciembre a mayo Sí. inyección de dólares como resultado de la devaluación porque te cayeron las importaciones y la balanza comercial te dio positivo. Te entraron dólares, fantástico. Ok. Ahora, desde junio hasta noviembre, que son los datos disponibles, la balanza comercial se te plancha levemente al alza, pero está medio planchada, al menos en las condiciones actuales, con cepo y liquidando el 20% en el CCL. Ujú. Y el problema es que todo lo demás es turismo, dólares que se van al exterior en forma de remesas y demás, te da recontra negativo, te da menos 6.000. Claro. Entonces, ¿y cómo se financió? Bueno, con el blanqueo. ¿Sí se entiende? Sí. Con el blanqueo estoy financiando los dólares que se van por turismo. Yo sé que a alguno quizás le agarra un ataque, un paro cardiorrespiratorio, pero es lo que está pasando. Y que en algún momento se acaban los dólares y tenés un problema. ¿El gobierno es consciente de esto? Sí. Por eso quiere los dólares del fondo a como sea. Porque necesita una nueva inyección de dólares. Y por eso consiguió este préstamo a los bancos, ¿no, Hernán? También en ese sentido Obvio. va. Y por eso hicieron el repo. Porque el problema es que están comprando. Milei dice, no, esto funciona porque el Banco Central compra dólares. Pero maestro, estás comprando dólares y no acumulás reserva. ¿Cómo funciona? Claro. ¿Hay algo que está fallando? De hecho, el propio fondo le dijo en la última revisión, ¿no? Otra vez, que no, que el talón de Aquiles son las reservas. ¿Quién dijo? El fondo, el propio Fondo Monetario, ¿no? En su última revisión Bueno, le el dijo. fondo le está reclamando, en esa sintonía, le está reclamando una devaluación. Esto es medio oficioso. Bueno, se lo dijeron. En realidad le está reclamando flex cambiario. Le está diciendo, mira, si vos querés los dólares nuestros, yo te los voy a dar, pero no para que vos financies este nivel de apreciación fenomenal. Devalúa el 20% y te los doy. Eso le está diciendo. En la práctica y desarmar el cepo. Claro. Bien. Porque nos guste o no nos guste, todo esto funciona porque está el cepo y Milei está recontra enamorado del cepo. Entonces, el fondo le está diciendo, bueno. Uno más, pero ¿no? Y eso. Uno más que se enamoró del cepo. Sí. De todas formas, yo ahí dejo la puerta abierta porque la discusión con el fondo es política. Claro. Y el fondo le dio 57.000 millones de dólares a Macri cuando no tenía condiciones para el repago de esa deuda y lo sabía. Así que no descarto que vuelvan a hacer una incoherencia en clave política, porque en definitiva también pesa lo que dijo Cristalina Georgieva. Ujú. Y le hizo la reforma y el ajuste fenomenal que no hizo otro. Así que las dos cosas pesan. Bien, es decir, pienso en algún director del fondo diciendo, che, loco, es verdad, debería devaluar, pero mirá lo que hizo. ¿No se lo vamos a dar? Claro. No sé. Hizo todo lo Materia de demás. Hernán, gracias por este ratito con nosotros. Abrazo grande. Ahí estaba Hernán Lecher, economista y director del CEPA, dando su versión o su mirada, si querés, sobre este dato de inflación de hoy, 2,7 la inflación para diciembre, 3 décimas arriba de lo que marcó noviembre, y Hernán Lecher dice, che, por más que el gobierno festeje, Ojo. la foto no es buena.